mujeres judías. Bienvenidos a nuestro programa Mujeres Judías. Hoy hablaremos de Ben Yehuda Netiva Zal. Netiva Ben Yehuda es única entre los escritores de su generación, no solo en virtud de su entrada tardía en el panorama literario de Israel en 1981, sino también por su dedicación permanente a la causa de la lengua hebrea. Aunque convertida en figura mediática desde la década de 1980, con anterioridad no había sido reconocida como escritora profesional, sino por el contrario, Netiva Ben Yehuda, Tiva, había sido identificada como un emblema viviente del mito del Palmaj, o unidades de élite legendarias que encabezaron la lucha por la independencia de Israel en 1947-1948. Ben Yehuda durante muchos años había encarnado precisamente voluntarismo heroico y la lealtad absoluta al renacimiento nacional judío en su patria, señas de identidad de Palmaj desde 1940. Ella también era conocida por su lengua afilada y humor crítico, cualidades que le fueron muy útiles cuando empezó a ser reconocida como escritora. Ben Yehuda fue una adelantada a su tiempo. La permisividad sexual en un periodo marcado por el puritanismo sexual fue defendida por ella, que llevó a cabo su propia revolución sexual en su novela editada en 1972, Ciudad de Muchos Días. Años después de la independencia, después de haber estudiado en el país y el exterior arte, lenguaje y filosofía, Ben Yehuda se convirtió en una editora independiente, en abierta lucha contra el abismo existente entre el hebreo hablado y la creatividad lingüística. Su dedicación a esta cuestión dio lugar a la publicación en 1972 del Diccionario Mundial del Hebreo Vulgar, libro hilarante e irreverente escrito con la colaboración de otro escritor y humorista, Dan Ben Amotz. Las huellas de este primer trabajo se puede encontrar en la trilogía que publicó entre 1981 y 1991. Como indica el título del primero de estos libros, Bein HaSefirot de 1948, que sigue considerado como una violación trascendental en la historia, una transición de gran magnitud, Ben Yehuda eligió para expresarse un lenguaje coloquial con intención de preservar la jerga y modismos hebreos de antaño, todo lo cual hace que sus escritos sean difíciles de digerir. Ella se defiende de sus críticos diciendo que sus libros no son historia, no ficción, ni siquiera memorias. En su siguiente libro, A través de las cuerdas, de 1985, ve el mundo a través de los ojos de un soldado ruso que juzga los acontecimientos de la guerra de independencia del país en 1948. Con voluntad desmitificadora, sus libros se convirtieron en una especie de correctivo por un testigo de primera mano, lo que reduce el mito de un pasado glorioso.
También en su libro titulado Entre otras cosas, expresa remordimiento por la actitud de los jóvenes combatientes nativos hacia el yiddish de nuevos soldados emigrantes cuyas modales extranjeros y el lenguaje de diáspora eran a menudo objeto de burlas y error. Al mismo tiempo, sin embargo, esta reescritura coincidió también con la investigación revisionista feminista que cobró impulso en la década de 1980. De hecho, como el título del segundo volumen de la trilogía implica directamente, cuestionar el discurso público israelí sobre la Akedah, el sacrificio de Isaac. Ben Yehuda, en una lectura atenta de sus textos, revela una exposición subversiva de la brecha entre la promesa de igualdad del Palmaj, de igualdad de los sexos y la realidad. Netiva Ben Yehuda nació en Tel Aviv en 1928. Su padre, Baruch, nació en Lituania y emigró a Palestina en 1911. Y fue el primer maestro y luego director en el Gimnasio Herzliya, donde Netivia se graduó en 1946. Más tarde fue director de Educación Leumi y finalmente fue el primer director general del Ministerio de Educación y Cultura. En 1919 se casó con Yofe Trukenitz y emigró a Palestina en 1906. Netiva se casó en 1950 con Pinchas Avivi, un profesor de física, y dio a luz a una hija, Amal. La pareja se separó en 1962. Tras un año de estudios en la Academia Betzalel de Arte y Diseño de Jerusalén, continuó estudios de arte en la Universidad de Londres y luego pasó 3 años estudiando hebreo, lingüística y filosofía en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Además de servir en el Palmaj y como un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ben Yehuda trabajó como editor de la Enciclopedia Hebraica y como portavoz del Ministerio de Trabajo. Desde 1996 se difunde regularmente una vez a la semana en un programa nocturno muy popular de la charla y la música. En el 2004, el alcalde de Jerusalén, Uri Lopolansky, le dio el título honorífico de Yakir Yerushalayim, digno ciudadano de la ciudad de Jerusalén. Murió el 28 de febrero del 2011 en Jerusalén, es decir, la semana pasada, a los 82 años de edad. Su vida había sido una aventura heroica en la que la literatura, el amor y sus principios y la acción habían mantenido un papel de protagonista. Gracias y hasta el próximo programa. בין מקרות ובין צורים ראשונים תמיד אנחנו לאור היום ובמחשך ליכוד תמיד אנחנו תמיד אנו הפלמ"ח